El periodista Miguel Fernández ahonda en la vida del compositor argentino afincado en España, Waldo de los Ríos, que en pleno éxito y tras haberse permitido incluso decirle no a Kubrick, se suicidó a los 42 años. ¿Por qué se suicidó Waldo de los Ríos? ¿Por qué motivos cayó en el olvido de manera express tras su muerte? Estas son las preguntas a las que trata de contestar el periodista. Bueno, pues este libro es un simple desafío a un tiempo que cambió la vida de España, porque aquellos años 60 transformaron por completo a España. Nuestro país dejó de ser una nación eminentemente rural, atrasada, y se convirtió en una de las 10 primeras potencias económicas del mundo. Todo cambió todo muy deprisa, las carreteras se llenaron de autovías, de apartamentos en la costa, los hogares se llenaron de electrodomésticos y la música también cambió. Y ese cambio, en parte, fue gracias a la labor de este señor, de Waldo de los Ríos, que llegó en España a finales de 1962 y que a partir de 1965 desarrolló una labor fecundísima en la producción y en el fichaje de los grandes nombres de la música española de ese momento. Estoy hablando de Carina, estoy hablando de Rafael, estoy hablando de Alberto Cortés, de Maritrini, pero también de su trabajo con los pequeñiques o con los módulos, y cómo no, ese himno a la alegría que en la voz de Miguel Ríos consiguió vender nada más y nada menos que 6,5 millones de discos en 1970 en 65 países, una cifra que hoy en día asusta y que resulta casi inimaginable en un mundo sin Internet. Claro, ese momento de convulsión en el país coincide además con un momento de convulsión de este genio, de este compositor que sufre un momento, digamos, de atosigamiento, de colapso en su creación, mientras que el país está hirviendo en su interior, en su corazón, en su mente, también están pasando muchas cosas. Por un lado está buscando un nuevo Eldorado, está encontrando otro talismán, otro himno a la alegría que consiga vender esa cantidad brutal de discos. Por otro lado, el negocio discográfico está cambiando, hay una crisis económica, hay una situación política nueva, y él por primera vez en ese marco de cambios en cadena se enfrenta a un cambio no menos decisivo en su vida. Asume que es como es, y tal como él era en ese momento, estaba prácticamente condenado a poder ir a la cárcel, porque la homosexualidad era un delito en la sociedad del franquismo. Él asume su homosexualidad y esa mala digestión del éxito, esas dudas, esas angustias, en fin, precipitan un final trágico. Es decir, hasta ese último regreso a Argentina se hace de una forma solapada, sotoboche, porque para las autoridades militares argentinas, la dictadura había llegado pocos meses antes a Argentina. De buena primera descubrir que uno de los iconos de la cultura argentina en el mundo, porque Waldo, junto a Astor Piazzolla y Gato Barbieri, eran quizás los iconos musicales de Argentina en el mundo. Bueno, que en España se ha publicado una cantidad de cosas de un señor que hasta ese momento era un icono de la vida cultural del país, y entonces deciden, bueno, pues enterrarlo de una forma lo más silenciosa posible, le niegan cualquier honor, y a fecha de hoy todavía Waldo sigue sin tener una calle en Buenos Aires, sigue sin tener un reconocimiento oficial. Vivió y amó en Madrid, y amó profundamente Madrid, y todavía Madrid, con la de calles que tiene Madrid, pues todavía no tiene una calle. En fin, ese era el reto de este libro, sacar del olvido a alguien que quizás había sido sepultado demasiado pronto por esa losa del olvido. En el año 1970 el himno a la alegría se convierte en un éxito mundial, es decir, es número 1 en países como Rhodesia, como Sri Lanka, y es número 1 en Canadá, y en Alemania, y en Estados Unidos. Kubrick en ese momento está preparando La naranja mecánica y se encuentra con un señor que ha hecho un tratamiento audaz y novedoso de la Novena Sinfonía, y dice, pues está claro. Él le escribe una carta, llama a la discográfica, mejor dicho, Kubrick telefonea a la discográfica y dice, quiero ver a este señor en Londres. Y tienen ese encuentro, y la propuesta de Kubrick de alguna forma asusta a Waldo,
porque se basaba en la utilización del órgano Moog, que en ese momento estaba muy en boga. Waldo está soportando una presión fortísima y una campaña de descrédito y desprestigio tremenda por parte de los puristas, que sienten que ha mancillado, que ha maltratado a Beethoven, y piensa, si ahora le doy otra vuelta de tuerca más, me van a fusilar. Eso por un lado. Y por otra parte, el sentido, que eso es algo que hay que valorar de Waldo. Waldo trabajó con los clásicos, pero no maltrató a los clásicos. Nunca quiso restarle dignidad a la obra con la que trabajaba. Y a él le parecía que cruzar al territorio que le proponía Kubrick sí era infringir un cierto maltrato a la obra del Sordo de Bonn. Y con toda la honestidad y la honradez del mundo, porque eso le hubiera ya catapultado a vivir en Hollywood y tratar a los grandes y demás, él le escribe y le dice que no puede hacer frente a ese encargo. Bueno, yo soy periodista y me he enfrentado a esta historia como cualquier periodista. He ido a buscar las fuentes fiables, he intentado contrastar todos los datos, incluso aquellos que parecían absolutamente ciertos. No he dado por supuesto nada y he ido tirando del hilo de la verdad, y es lo que he tratado honestamente de reflejar en estas páginas que, ya digo, pretenden sacar del olvido a alguien que merecería tener un lugar en nuestra memoria.